se resuelven en nuestro país. En México no tenemos garantizado el acceso a las sentencias. Las sentencias son la parte más sustantiva del trabajo que realiza el Poder Judicial y sin acceso a ellas, la ciudadanía no podemos saber qué tipo de justicia se imparte en México. ¿Qué es lo que hicimos desde X ante esta situación? En 2015 realizamos el primer estudio, dimos seguimiento para ver qué tanto los tribunales estatales cumplen con sus obligaciones de transparencia. Y ahí lo que encontramos es que ningún tribunal estatal lo hacía. Este mismo año, un poco más adelante, nos llegó un retroceso importante con la llegada de la Ley General de Transparencia, la cual introdujo unos lineamientos que dicen que los poderes judiciales estatales únicamente cuentan con la obligación de hacer públicas las sentencias que ellos consideran son de interés público, mientras no tenemos una definición clara que se entiende por interés público. Nuestro siguiente informe se enfocó justo en documentar los retrocesos que llegaron con la Ley General de Transparencia y cómo estados que ya contaban con una legislación bastante avanzada se fueron para atrás para ajustarse a estos lineamientos. El saldo hoy de esto es que tenemos 19 estados cuyos poderes judiciales no han hecho pública ni una sola sentencia en los últimos 2 años. Y esto para un servicio público es impermisible. El informe de hoy va un paso más allá y lo que queremos hacer es ver qué tanto al Poder Judicial le interesa hacerle saber a la ciudadanía qué es lo que hace, qué tanto esfuerzo, qué tanto recurso se invierte en dialogar, en acercarse a la ciudadanía. Como lo sugiere el nombre, el título del informe, los hallazgos no son muy alentadores. Todo esto lo estoy contando un poco para mostrar que existe una gran lejanía entre la labor del Poder Judicial y la ciudadanía. Las encuestas con las que contamos sugieren que una gran mayoría de los ciudadanos de la ciudadanía no sabe qué es lo que hace el Poder Judicial. De todas las solicitudes de acceso a la información que se realizan al año, solo alrededor de 2% están dirigidas al Poder Judicial. Esto para nosotras habla de una gran falta de conocimiento, gran falta de interés también y una desconexión de la ciudadanía y el Poder Judicial. Sin embargo, desde donde estamos paradas también ofrece muchas oportunidades. Y estas cobran relevancia hoy día que estamos discutiendo varias reformas del Poder Judicial. Lo que queremos señalar es que muchos de los cambios que queremos ver en el Poder Judicial no necesariamente pasan por cambios constitucionales. En X nosotras hablamos de acceso a las sentencias porque es lo que necesitamos para poder hacer evaluación, para poder hacer monitoreo de los resultados que están dando los esfuerzos para promover una justicia que no discrimina por razones de género. Pero también estamos muy conscientes de que no podemos hablar de justicia abierta sin tomar en cuenta por lo menos otros 2 elementos. Por un lado, las cuestiones administrativas, para saber cómo funcionan los tribunales. Y ahí nos referimos a cómo se seleccionan los jueces, quién los selecciona, cuánto ganan por el trabajo que hacen, cómo son sus contratos, cuáles son sus posibilidades de ascenso. En muchos casos hemos encontrado que la discriminación y la falta de igualdad es parte de la realidad institucional de los mismos tribunales. Por otro lado, la información sobre los juicios. Necesitamos información para saber cuál es la carga real de los tribunales, qué asuntos llegan más, cómo se procesan, cuánto tiempo tarda para resolverlos. Todos estos elementos son cruciales y si nos falta uno, no podemos tener una imagen completa sobre el estado de justicia en México. Lo importante aquí es ver que avanzar en esta dirección no nos ayuda solo a las feministas, no solamente va a ayudar a avanzar el acceso a la justicia de las mujeres, sino nos va a beneficiar a todos.
No importa si queremos combatir la desigualdad, no importa si queremos combatir la corrupción o simplemente hacer un análisis sobre algún tema de interés. La información la necesitamos todos y en el mismo tiempo el acceso a la información es la que da credibilidad al trabajo que hacen los jueces. Por eso nosotras estamos hablando de justicia abierta, estamos hablando de justicia ciudadana, más bien, de una justicia que busca una cercanía de manera proactiva con los ciudadanos, que busca establecer interacción. Una justicia que los ciudadanos sienten como suya. Y solo para cerrar, reitero algo que repetimos casi siempre desde X. Necesitamos un poder judicial que es independiente de los otros poderes, pero que sí está cercano de la ciudadanía. Y ahora, para ver un poco qué tan lejos o cerca estamos de esos ideales de la justicia ciudadana, me gustaría darle la palabra a mi colega Fátima Gamboa, quien coordina el área legal en X, para que brevemente nos platique sobre los principales hallazgos del informe Injusticia Abierta. Hola, qué nervios presentar el trabajo de 2 años de todo un equipo, pero bueno. Antes de pasar a presentarles los principales hallazgos del informe Injusticia Abierta, me gustaría destacar 2 cosas que son importantes tener en la mira. La primera es que toda la información que utilizamos para poder elaborar el informe fue a partir de solicitudes de acceso a la información. Es decir, la evaluación se hizo con las propias respuestas de los 32 poderes judiciales de las entidades federativas, las cuales nos las brindaron durante el periodo 2017 y parte del 2018. En segundo lugar, las preguntas que se realizaron a los tribunales se basan en obligaciones legales y principios constitucionales que sí o sí los poderes judiciales tienen que cumplir. Bueno, dicho lo anterior, siempre la prensa nos dice, bueno, ¿qué evaluaron? De manera general, evaluamos cómo está la transparencia en la publicación de sentencias. Evaluamos si los poderes judiciales cuentan o no con mecanismos de participación ciudadana. Evaluamos cuáles son estos canales de rendición de cuentas vinculados o asociados a la transparencia proactiva y también cuál es el presupuesto que están destinando los poderes judiciales para sus unidades de género. Entonces, a partir, digamos, de estos criterios generales de evaluación, lo que hicimos fue generar 3 niveles de cumplimiento: cumplido, parcialmente incumplido e incumplido, y a cada uno le asignamos un color. Si ustedes miran en la página 13 del informe de Injusticia Abierta, van a ver que no hay ningún poder judicial que esté coloreado en verde, o sea, no hay ningún poder judicial que esté cumpliendo, no hay ningún poder judicial que esté coloreado en amarillo, porque tampoco están cumpliendo parcialmente y todos están en incumplido. Entonces, el resultado general de este ranking, que no le pudimos llamar de justicia abierta, le tuvimos que llamar de opacidad, porque todos están en negativo y por eso el nombre del informe, es que ningún poder judicial logró el 50% de los puntos. Es decir, los poderes judiciales locales están reprobados en justicia abierta. Vemos cómo los poderes judiciales de Yucatán, de Chihuahua, San Luis Potosí fueron los mejores calificados. Y los poderes judiciales como Puebla, Morelos, Aguascalientes y Estado de México tuvieron calificación 0. Entonces fueron los más opacos, pues no obtuvieron ningún puntaje. Ahora bien, por lo que representa o por lo que respecta al primer resultado, hablamos de injusticia abierta porque advertimos que 18 poderes judiciales no cuentan con la información sobre el número de sentencias que emitieron en el año 2017.
Esto quiere decir que no tienen un registro y no llevan un control sobre el número de sentencias que están emitiendo. A lo cual nosotros nos hacemos la pregunta, si ni siquiera tienen el número o el registro de sentencias, ¿podrán tener un control sobre la calidad de esas sentencias? El segundo punto, o el segundo criterio que evaluamos, tiene que ver con el concepto de interés público. Y aquí me voy a detener un poco pensando que también estamos transmitiendo y que tenemos que explicar pues, qué pasa con este concepto de interés público. Bueno, pues resulta que a partir de la Ley General de Transparencia, los poderes judiciales únicamente tienen la obligación legal, vamos a poner así entre comillas, de publicar lo que sea de interés público. Sin embargo, como X ha venido denunciando a partir del 2016, nosotros consideramos que todas las sentencias son de interés público, pues es la función principal de las y los juzgadores. Y además, las sentencias son esa información que ayudan a promover los derechos y a que la ciudadanía confíe en esta institución. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Le preguntamos a los poderes judiciales ¿cuántas sentencias estaban considerando de interés público? Y el único poder judicial que por lo menos en consideración nos respondió que todas las sentencias fue San Luis Potosí. Por lo tanto, 30 estados tienen un criterio un poco más restrictivo de lo que se tiene que entender por interés público. En ese sentido, ya lo hemos dicho también muchas veces, pero vale la pena destacarlo. Si no consideramos que todas las sentencias son de interés público, entonces estamos creando, digamos, este panorama o este terreno fértil para que los jueces sepan que cuando van a emitir una sentencia o emiten una sentencia, saben que esa sentencia no se va a publicar. Y no es lo mismo un juez que firma una sentencia en un cuarto oscuro que un juez que firma una sentencia que sabe que va a estar sujeta a escrutinio público porque va a estar en una ventana o en una vitrina pública. Ojo con los poderes judiciales de Zacatecas, de Aguascalientes, Campeche, Jalisco y Nayarit, pues nos contestaron que durante un año no había ninguna sentencia de interés público. El tercer resultado, que es uno de los más importantes, tiene que ver con la práctica. ¿Qué es lo que están publicando? ¿Cuántas sentencias están publicando en sus portales y quién no está publicando nada? De manera general, se concluye que el único estado, y felicidades por eso, aunque no salió tan bien porque no contestó bien las demás preguntas, pero el único estado que publica todas sus sentencias es Durango. Por lo tanto, el 96.9% de los poderes judiciales no están publicando todas sus sentencias. Le sigue en porcentaje de publicación el Poder Judicial de Chihuahua, quien publica 48.7% de las sentencias que emite. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo nos afecta esto? Ya Ana lo ha dicho, ¿no? Y nosotros siempre hacemos como un ejercicio. Si el derecho a la información es uno para toda la ciudadanía, tendríamos que todos tener la misma oportunidad o partir de un piso mínimo de derechos para acceder a esas sentencias. Entonces, por ejemplo, sociedad civil de Durango tendrá más posibilidades de monitorear lo que hace el Poder Judicial, dado que están públicas las sentencias, pero sociedad civil de Zacatecas, en donde no se publica nada, no va a poder monitorear, no va a poder advertir actos de corrupción o no va a poder advertir cuáles son esas deficiencias que tiene el Poder Judicial para poder, digamos, ayudar a transformarlas. Que de eso se trata, ¿no? Como la participación ciudadana. El cuarto resultado tiene que ver con la coherencia en la contestación de las preguntas. Aquí básicamente lo que analizamos si nos respondieron, si el mismo número de sentencias que estaban considerando de interés público era el mismo número que estaban publicando, para ver si por lo menos estaban cumpliendo con esa obligación. Y pues la respuesta es básicamente no. Había inconsistencias. Nos podían decir que habían advertido 1000 sentencias de interés público y tener publicadas 2, o contrario, ¿no? El quinto punto o el quinto resultado.
Se comprueba la hipótesis de X. Desde 2016 hemos venido diciendo que el concepto de interés público es problemático porque no existe una definición clara sobre este concepto. Y también dijimos que este concepto podría ser el pretexto perfecto de los poderes judiciales para no publicar nada. Advertimos en nuestro informe más de 6 criterios diferentes de lo que los propios poderes judiciales están entendiendo por interés público. Criterios protectores como el de San Luis, que considera interés público todas sus sentencias, hasta criterios más restrictivos, como en el caso de Campeche, que solamente considera de interés público los negocios excepcionales. O Zacatecas, que solo considera de interés público las cuestiones de trascendencia nacional. O Yucatán, que solo considera de interés público las sentencias de orden constitucional. Entonces, pero nos llamó la atención que también hubieron contestaciones, como en el caso de Hidalgo y Nayarit, que desde mi punto de vista son bastante peligrosas, porque nos dijeron que quienes tienen la discrecionalidad para decir qué es de interés público y por tanto qué se va a publicar son los propios jueces que emiten sus sentencias. Entonces, ojo con la transparencia, pues esto no debe ser discrecional de cada juez, sino la transparencia tiene que ser una política del órgano del poder institucional. O sea, tiene que ser una política institucional. No se puede mirar a los jueces como pequeños poderes judiciales con todo el poder. Y además los jueces tienen que estar sujetos también a controles institucionales y de revisión, pues únicamente de esta manera se va a poder garantizar la justicia y combatir la corrupción. El resultado 6. El resultado 6 se vincula con la obligación que tienen los poderes judiciales de promover los derechos y que nosotros lo vinculamos directamente a qué están haciendo para difundir sus sentencias. El resultado general es que el 96.9% de los poderes judiciales no cuentan con ningún mecanismo para difundir sus sentencias a la ciudadanía. Únicamente el estado de Coahuila reportó un programa de radio de manera periódica para difundir las sentencias, que también decimos que son buenas prácticas que hemos encontrado y que vale la pena destacar y también promover. Y también vale la pena preguntarnos qué pasa con la ciudadanía cuando no conoce qué es lo que hace el Poder Judicial, o qué pasa con una ciudadanía que no sabe o desconoce qué tipo de justicia tiene. El resultado 7. Se le preguntó a los poderes judiciales si incorporaban alguna medida de accesibilidad en sus sentencias cuando se trataba de personas indígenas, personas, dicen que así se dice, yo digo que son horribles, pero analfabetas o personas en situación de discapacidad. Y también únicamente Coahuila reportó que tenía un mecanismo braille para garantizar o facilitar el acceso de las sentencias a las personas en situación de discapacidad. El resultado 8 es sobre políticas de transparencia proactiva. Les preguntamos a los poderes judiciales si contaban con estas políticas. Es decir, estas acciones encaminadas a detectar, a generar y a difundir información que la propia ciudadanía advierta que le es de interés público, dado el contexto, digamos, territorial en el que se encuentra. Seguramente en Tlaxcala, dado un contexto de trata, serán de las sentencias que importen. Estado de México, dado un contexto de feminicidio, serán las sentencias que importen, pero el Poder Judicial no lo puede adivinar. Tiene que establecer ciertos mecanismos para poder detectar cuál es esta información que importa a la sociedad. Y el resultado es ningún Poder Judicial cuenta con políticas de transparencia proactiva. Ahora, perdón, yo creo que ya me estoy tardando. Resultado 9, pero es importante decirlo. Preguntamos, y esto es muy importante, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta el Poder Judicial? Hubieron respuestas que nos llamaron mucho la atención, pues nos decían que en tratándose de Poder Judicial no les aplica
esa obligación, pues son un órgano encargado de impartir justicia y que de incorporar la participación ciudadana en su labor estaría afectando la imparcialidad judicial. Ese fueron como el tipo de respuestas que recibimos. Entonces, esto nos indica cómo el Poder Judicial no lo ha hecho históricamente y todavía no incorpora o no mira desde dónde se puede incorporar la participación ciudadana a su labor. Aquí fuimos muy buenos en la calificación, entonces cualquier cosa que nos reportaban, incluso por ejemplo colaboración con universidades para promover el nuevo sistema de justicia penal, ok, va, ¿no? Aunque no necesariamente hay una retroalimentación de doble vía, que es lo que buscamos en la participación ciudadana. Entonces, el 28.12% de los poderes judiciales no cuentan con mecanismos de participación ciudadana con ningún actor, ni con academia, ni con sociedad civil, ni con organismos sociales o redes que son relevantes en su estado. Y me llama mucho la atención y también les quiero invitar a que lean el informe. ¿Qué nos contestaron los poderes judiciales sobre qué es participación ciudadana? Algunos poderes judiciales nos dijeron que donación de juguetes, entrega de despensas, visitas a Diconsa y jornadas de salud visual. Eso es lo que nos están reportando como participación ciudadana. Por el contrario, nuevamente vale la pena destacar una buena práctica reportada por el Poder Judicial de Coahuila, quien cuenta con un observatorio judicial en donde establece diálogo con sociedad civil para que la propia sociedad civil pueda hacer recomendaciones y pueda mejorar la impartición de justicia. Por último, preguntamos a los poderes judiciales sobre el presupuesto asignado en 2017 a las unidades de transparencia. El resultado es grave, pues 20 poderes judiciales no cuentan con un presupuesto propio para cumplir con esta obligación. Es decir, el derecho humano de acceso a la información vinculado al derecho humano de acceso a la justicia no tiene un presupuesto dentro del Poder Judicial. Las unidades de transparencia son el canal de diálogo de la institución hacia afuera. Son una especie de espejo o una especie de rostro, ¿no?, de la institución para con la ciudadanía. Si no se fortalecen, si no se capacitan, entonces posiblemente van a haber muchísimas deficiencias, que estoy segura que hay poderes judiciales que sí tendrán más actividades, pero que dadas las deficiencias que tiene su unidad de género, no las contestaron a lo mejor de manera adecuada. Pero nosotras, como les decía, ahora sí que evaluamos con la información que ustedes mismos, poderes judiciales, nos brindaron. Y ya para terminar, solo quiero decir que justo por eso le llamamos injusticia abierta, porque dado este contexto de opacidad y dado el contexto de discriminación en las sentencias que hemos advertido, vemos que el Poder Judicial tiene un camino abierto a la discriminación, a la opacidad y a la corrupción. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Lo bueno es que le pusiste un toque de humor, si no, sí son bastante deprimentes los hallazgos. Desde luego creo que queda claro que no se hace mucho esfuerzo por acercarnos o por mostrarnos qué es lo que hace el Poder Judicial. Creo que muy interesante también la necesidad de fortalecer las unidades de transparencia, si esa es la ventana, cómo se comunican con la ciudadanía. Hemos documentado, hay casos donde tribunales tienen mucho más información de la que están mostrando, pero simplemente no hay comunicación con la unidad de transparencia, entonces no llega a la ciudadanía la información. Y ahora quisiera incluir, tenemos algunos invitados de lujo, grandes aliados a la justicia abierta que nos están acompañando. Quisiera empezar por Ana Laura Magaloni, quien es profesora investigadora del CIDE y quien ha hecho mucho trabajo alrededor de las capacidades institucionales, no solo del Poder Judicial, sino de las instituciones de justicia en un sentido un poco más amplio. Entonces, Ana Laura, si nos puedes dar algunas palabras, nos encantaría. Gracias. Pues es un honor para mí estar aquí.
La verdad es que siempre he seguido lo que hace X Justicia y me encanta. Y este reporte me parece particularmente importante. Y me gustaría explicar por qué. Hace tiempo empecé a escribir un libro y la pregunta más importante del libro es ¿dónde está el poder judicial en términos de la pacificación de conflictos de la sociedad? ¿Qué tan accesible es para los ciudadanos tener un mecanismo y una vía institucional para resolver conflictos? Ese es el trabajo del Poder Judicial. Generalmente dicen que los poderes judiciales son los que aplican la ley. Eso es falso. Los que aplican la ley es todo el aparato administrativo, por eso es tan grande. Pero los encargados de resolver nuestras diferencias y de pacificar nuestros conflictos son los jueces. Y en ese sentido se encargan solamente de un subconjunto muy pequeño de temas que tienen que ver con la ley. Pero su trabajo no es el de aplicar la ley, sino de pacificar el conflicto utilizando la ley. Entonces, puesta así, pues empecé a revisar la estadística judicial y decir, bueno, ¿quién accede a los tribunales? ¿Para qué? ¿Cuándo llegan a la segunda instancia? ¿Cuándo llegan al amparo? Y los datos son espeluznantes. Primero que nada, en un sistema federal, la jurisdicción local es la jurisdicción general. Casi todo conflicto entre dos personas va a iniciar en una primera instancia local. Luego se va a la segunda instancia y luego podría llegar al amparo, ¿no? La jurisdicción federal en los sistemas federales es una jurisdicción excepcional, solamente algunos casos empiezan en la jurisdicción federal, pero en México, desde el siglo XIX, instauramos eso que se llama el amparo judicial y entonces cualquier litigio de primera instancia puede terminar a través de un juicio de amparo directo en un tribunal federal. Y todo eso nos ha distorsionado enormemente la atención que tienen que tener los poderes judiciales locales para que los ciudadanos tengan mecanismos accesibles para pacificar sus diferencias y para encontrar solución a sus conflictos. Cuando junté la estadística del 2008, y es muy complicada esa estadística porque, como bien reporta el informe, no hay datos, y esa fue una base de datos que se pusieron de acuerdo la Asociación de Juzgadores Locales con el CIDE, y solo tengo los del 2008. Encontré que 93% de las personas se quedan en el juzgado de primera instancia. Solo 8.8%, y estoy hablando de promedios nacionales, pasan a la segunda. Y de ese 100% que entró a la primera instancia local, solo 2.1% llega al amparo directo. Los recursos presupuestales, México es la única federación que están completamente invertidos. El Poder Judicial Federal recibe 100% más de los recursos, o sea, el doble de los recursos presupuestales que todas las entidades federativas juntas. Y cuanto más pobre sea la entidad, más rezago tiene en los recursos presupuestales y en las capacidades humanas. Lo que encontré es que la primera instancia, esa instancia, el juzgado de primera instancia, es la institución que pacifica los conflictos del 93% de la población. Y los invito a visitar los juzgados de primera instancia de Pichucalco, de Tlaxcala, de Hidalgo. Es la instancia más abandonada, menos importante, más rezagada, donde a veces parece que se tramitan licencias y no donde se imparte justicia. Ese es, y cuando leí el reporte de X Justicia, me encantó la idea de poner el reflector por primera vez en muchos años, donde hemos discutido el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral. Estas son las instancias de élite. Las instancias para la mayoría de la población, 93% de la población, es el juzgado de primera instancia. ¿Y por qué el juzgado de primera instancia y por qué no hay segunda instancia? Porque no hay dinero. El tiempo, los abogados, todo eso cuesta y ni siquiera hemos generado defensorías públicas dignas de ese nombre.
Entonces tenemos un cuello de botella tremendo en México, que es la primera instancia local, los poderes judiciales locales. Y el reporte que nos hacen refleja esta histórica debilidad de los poderes judiciales locales y de habernos olvidado por completo de esa instancia que pacifica los conflictos de la inmensa mayoría de los mexicanos. Y mientras que esto sea así, pues tendremos una sociedad convulsionada, conflictiva, violenta. Este es un cuello de botella para poder reorganizar la vida social. Entonces, bueno, esa instancia, primera instancia, y esos juzgados locales, en realidad nunca han estado en la agenda pública, nunca hemos hecho algo por la construcción de esas instituciones en términos reales, nunca ha habido un discurso presidencial al respecto. Están completamente olvidadas, como olvidada está la agenda de acceso a la justicia. ¿Por qué es tan importante el ejercicio que está haciendo X Justicia? A mí me parece que si tenemos alguna forma de volver a ser un país donde se incentive la cooperación, la capacidad de empatía, la posibilidad de relacionarnos unos con otros de una forma más armónica, pasa porque tengamos mecanismos efectivos de solución de controversias. Y las sentencias de los jueces tienen un efecto muy importante, no solamente sobre la conducta de los individuos involucrados en el litigio, sino tiene un efecto pedagógico que nos tiene que mostrar a nosotros de qué está hecha la justicia. Y cuando digo de qué está hecha la justicia, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, es que el juez no es un aplicador de la ley. Cuando está frente a una controversia, generalmente tiene dos posibles soluciones, la que le da el demandante y la que le da el demandado. El actor y el demandado plantean soluciones jurídicas opuestas. ¿Por qué el juez va a elegir una en vez de la otra? No es un acto de sola aplicación de la ley. Lo que nos tiene que demostrar el juez es que lo que está decidiendo no solamente entra dentro del marco normativo, sino además es razonable, es útil, es justo, nos convence que esa sentencia es la mejor forma de restablecer la paz entre las partes. Y ese ejercicio es extraordinariamente complicado. Por eso es fascinante la justicia. Cuando tú lees una sentencia y te convence y te da razones y te cuenta una historia y te dice cómo evaluó las pruebas, cómo evaluó las diferencias, por qué cree que eso es lo justo, no solamente es importante para que esas dos personas tengan una forma de transitar el conflicto, sino es importante para todos nosotros, para tener referentes sobre lo que es la justicia y la razonabilidad de la ley. Si tenemos esa primera instancia así de abandonada y muchos poderes judiciales así de abandonados, ese ejercicio pedagógico nunca se ha propuesto hacer. No vas a poder contratar a los mejores perfiles, los incentivos va a estar en que te midan por el volumen de casos, no por la calidad de las sentencias, el personal que te ayuda no va a ser el más calificado y un larguísimo etcétera. Y perdemos esa oportunidad inigualable de saber qué es justo y qué es razonable para esta nuestra sociedad, digamos. Este efecto pedagógico me parece impresionante, muy importante. Me parece muy importante la predictibilidad de las otras partes. O sea, si tú sabes que los tribunales resuelven de una manera, sabrás planear mejor tu vida, inclusive podrás llegar a acuerdos antes de irte a juicio. La sentencia también me parece el acto de rendición de cuentas más importante, de ese acto de poder del juez de decir tu casa ya se va, tu hijo se va con el esposo, tú no tienes razón y el contrato eso es un acto de poder que invade y que tiene efectos muy concretos sobre la vida de la gente. ¿Por qué no rendir cuentas sobre ese acto? Y finalmente me parece que difícilmente vamos a poder establecer un debate público
sobre la razonabilidad de la ley, lo que hace sentido, lo que hay que modificar a nivel legislativo para que sean mejor las sentencias, lo que no está jalando de los jueces, los que son mejores de otros, los que tendrían que ascender, los que parece que les vale gorro, las personas que están… No hay forma de evaluar al Poder Judicial si no conocemos sus sentencias. Y lo que nos está diciendo aquí es Justicia es que no hay forma de evaluar al Poder Judicial. Y por lo tanto no hay forma de entrarle a resolver esa agenda y esos problemas. A mí me parece que lo de interés público simplemente es un pretexto para no hacer públicas las sentencias. A propósito, se pone una categoría indeterminada que acepta muchísimas posibles interpretaciones y que no va a… y que puedes dar brincos en tu interpretación y que no te obliga a definirte, ¿no? Y finalmente me parece que el tema de confianza en los jueces se inicia con un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. Las estadísticas y las encuestas sobre cuánto los mexicanos confiamos en los jueces siempre son mucho más bajas que en otros países de América Latina. Ya no me estoy comparando con Dinamarca ni con Estados Unidos. Nosotros nos quedamos rezagados. Nosotros abandonamos la idea de que la justicia es un componente clave para volvernos a articular y a pegar como sociedad. Y seguimos pensando que el tema se resuelve con policías, Guardia Nacional, Fuerza Pública, cuando en la vida cotidiana de las personas sí se necesita un árbitro creíble que pueda decir este tiene razón, este no, y que no sea porque una de las contrapartes es más rica, más influyente, más poderosa. Hasta hoy nuestra justicia, lamentablemente, funciona así. No nos ha garantizado ese trato impersonal frente a la ley que no importa quién eres, a quién conoces, ni cuánto dinero tienes. Aquí tienes un árbitro que pacifica de forma imparcial los conflictos. Yo creo que la opacidad es solamente para no darnos cuenta del desastre que hay ahí adentro y de todo lo que tenemos que hacer para rescatar a esos poderes judiciales del abandono histórico y poder establecer una ruta crítica para que quizá en 10, 15 años existan instancias más competentes para pacificar los conflictos. Yo no creo que sea un asunto de los jueces individuales, es un asunto del funcionamiento de la institución y del lugar político que históricamente ha jugado los poderes judiciales locales en nuestro país. Nos tomó 20 años o más, quizá desde Miguel de la Madrid, empezar a construir un poder judicial federal que pudiera dar certezas a este nuevo modelo económico del mercado y tal, y por eso le invertimos muchísimo dinero al Poder Judicial Federal y a la Suprema Corte y al Tribunal. Se nos olvidó el acceso a la justicia, se nos olvidó la gente, se nos olvidó que no todo es el mercado y que valdría la pena volver a rescatar esto. ¿Cómo? Gobernadores. O sea, yo no veo otra instancia en donde sea propiamente un ejercicio de los gobernadores locales de sacar del abandono a sus poderes judiciales, de sacar las manos también de sus poderes judiciales, de dejarlos hacer bien su trabajo y de dejar en un sexenio algo que le responda quizá la demanda más importante que hoy hay en México, que, perdónenme, sí es justicia. Queremos una sociedad en donde nos relacionemos de otra manera, y no por miedo a la amenaza de castigo, sino por la razonabilidad, la justicia, la inteligencia y la capacidad de persuasión de nuestros jueces. Mientras que esto no suceda, me parece que los datos van a seguir siendo estos, que no se va a mover mucho esos indicadores, y que estaremos lejos de mover al país hacia el rumbo que todos queremos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Magaloni. Muchas de las ideas, sus investigaciones, en efecto, informan mucho del trabajo que realizamos en X. En particular, muchísimas gracias. La pregunta que nos deja creo que es sumamente importante, cómo ciudadanizar la justicia. Y el otro punto también que quiero resaltar es cómo volteamos la atención hacia lo local, que en efecto 2 de cada 3 resoluciones se dan en nivel local, ¿no? Entonces, cómo nos vayamos para allá para ver qué es lo que está pasando me parece muy importante. Ahorita me gustaría invitar al magistrado Reyes Rodríguez, quien viene del Tribunal Electoral. Esa es una buena práctica, es un lugar donde sí se publican todos los fallos que se emiten. Entonces sí sería muy interesante si nos puede compartir un poco, ¿no?, cuál ha sido la experiencia, si hay retos aún, cuáles son, ¿no?, para ver qué podemos quizá replicar en el caso de los poderes judiciales estatales. Gracias a Ana Pekova por invitarme a esta presentación. No preparé un comentario para compartir las experiencias del Tribunal Electoral. Lo podría hacer, pero eso nos va a llevar como 2 horas. Así que, porque de hecho es una de mis labores. Yo he recorrido casi todo el país. Más o menos ya llevo 28 tribunales electorales locales, tratando de impulsar algunas buenas prácticas o algunas prácticas de justicia abierta que llevamos a cabo en el Tribunal Electoral. Entonces, yo creo que quien esté interesada o interesado en lo que hacemos en el Tribunal Electoral, pues les recomiendo ver mi cuenta de Twitter y ahí hay mucha información al respecto. Hoy quisiera más bien enfocarme en algunos de los hallazgos que presenta este informe. Realmente es muy motivante estar en esta mesa con Ana Laura Magaloni, ¿no? Creo que si alguien fue sembrando mi interés por el tema de la justicia y los poderes judiciales es Ana. Y bueno, también compartir esta mesa con Joel, comisionado del INAI, promotor del gobierno abierto. Gracias también al presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Participación Ciudadana del Senado de la República, senador Clemente Castañeda. Y bueno, realmente es impresionante los datos de este informe, ¿no? Convergen en una conclusión que es avasalladora. Y es que en México los ciudadanos no pueden acceder ni conocer a sus tribunales, que son una pieza clave del acceso efectivo a la justicia y al Estado de Derecho. Este informe pone de relieve una resistencia generalizada e institucionalizada de la judicatura estatal para abrirse a la ciudadanía y para hacer efectivo un mandato legal que es publicar todas las sentencias de interés público. ¿Y cuáles son las sentencias de interés público? Todas. En realidad, si la concepción de justicia o la concepción del derecho que tenemos es que este es un bien público y que la administración de justicia es el servicio público que garantiza el acceso a ese bien público, entonces todas nuestras sentencias son de interés público y contribuyen, como decía la doctora Magaloni, a formar una cultura legal compartida y al respeto general de las reglas. Por eso todas son de interés público. Lo que vemos en este informe es la diversidad que existe entre las leyes estatales y las brechas que hay entre las normas y las distintas prácticas y concepciones que tienen los tribunales, los poderes judiciales estatales, y que solo ilustran este viejo ya distanciamiento que hay entre los jueces y el reclamo que hace la ciudadanía para conocer y evaluar nuestro trabajo. La falta de transparencia y rendición de cuentas sin duda han abonado al descrédito institucional.
Sin embargo, no basta con una política de transparencia y rendición de cuentas. Si vemos las experiencias internacionales y las prácticas y modelos de gobernanza en otros ámbitos, la recomendación es que hay que tener realmente una política de justicia abierta robusta que garantice transparencia proactiva, rendición de cuentas y también participación ciudadana y colaboración interinstitucional. Desde la Judicatura Federal, institución de la cual soy integrante, considero que las y los jueces tenemos que ser receptivos a este tipo de informes, ya que una de las vías para fortalecer la judicatura es precisamente tener diagnósticos y que nos permitan elaborar políticas para acercarnos a la ciudadanía. La justicia abierta es una política pública con orientación ciudadana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ante la pregunta que planteaba Ana? Realmente desarrollar políticas públicas de justicia abierta para luchar contra el desconocimiento de nuestra función, del trabajo de los tribunales y poder contribuir a mejorar los indicadores de desconfianza y deslegitimidad que hay en los poderes judiciales estatales, también en la Judicatura Federal y en general en las instituciones que aplican la ley, ¿no? y que resuelven conflictos. En la medida en que nuestro trabajo se entienda, es decir, que la sociedad comprenda nuestras sentencias y las razones por las cuales se toma una decisión, nos vamos a transformar en agentes promotores del respeto a la cultura de la legalidad y crearemos condiciones de democratización de la justicia y de los poderes judiciales. Estos datos sin duda nos arrojan como resultado que en todas las entidades federativas prácticamente se reprueba en el deber de hacer entender, de satisfacer el derecho a conocer el derecho. De cumplir con nuestro deber de acceso en un sentido amplio a la justicia. Quisiera destacar algunos de los hallazgos, se han mencionado algunos, sin embargo, voy a tomar unos datos para hacer una conclusión. Y también diré algunos de los beneficios de la adopción de una política de justicia abierta. Un primer hallazgo trata sobre el número de sentencias que dictan los tribunales estatales. En el estudio se señala que solo 14 tribunales informan el número de sentencias que emiten. Es decir, solo en 14 entidades la administración judicial sabe si los juzgados son eficientes, así como cuáles son sus niveles de rezago, por lo menos en este ejercicio de respuesta a las solicitudes de información que llevó a cabo X Justicia para mujeres. En los demás estados no hay una manera de conocer el rendimiento, el desempeño de esos tribunales. La falta de esta información, ya sea por su opacidad o por su inexistencia, ilustra la dificultad para monitorear y evaluar a los juzgados y demuestra la falta de una cultura de rendición de cuentas por parte de la judicatura. Un segundo hallazgo trata acerca del contenido de las sentencias. En el informe se señala que solo un tribunal publica todas sus sentencias, es decir, solo un estado del país, Durango. En Durango se puede conocer cómo razonan los jueces y cuáles son las soluciones que plantean al resolver sus controversias. Hay otros estados que publican algunas sentencias, pero el panorama nacional es que son muy pocas. ¿Por qué los tribunales publican algunas sentencias y no otras? ¿Cuáles son estos criterios? Ya también se comentaba hace unos momentos. Y es que es a partir de la noción de sentencias de interés público
que se introdujo en la ley general, que los jueces y los órganos administrativos eligen qué puede ser transparentado y qué puede conservarse en la opacidad, de forma que la voluntad institucional es una pieza clave para sostener una política de opacidad o bien para instaurar una política de justicia abierta. Basta ver la práctica de 3 distintas judicaturas. Un primer ejemplo es el caso de San Luis Potosí, en donde a pesar de que su legislación estatal establece que todas las sentencias son de interés público y por lo tanto un simple silogismo nos llevaría a pensar que publican todas sus sentencias, lo que vemos es que en la práctica, en San Luis Potosí, el Poder Judicial no publica a ninguna de las sentencias. Un segundo caso es el de la Ciudad de México, en donde se publican las sentencias más notables y con estándares de calidad determinados por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa con las sentencias que no son notables para los consejeros de la Judicatura? ¿O qué pasa con los casos en los que hay un error de apreciación o decisión? La opacidad que se da en estos ámbitos no permite conocer estos errores, ni mucho menos la forma de aprender de ellos y rectificarlos. Un último ejemplo es precisamente el caso de Durango. En Durango, la ley no establece una obligación para publicar las sentencias, ¿no? Y sin embargo, en la práctica se publican todas. Estos ejemplos muestran, por un lado, la diversidad normativa y por otro, que las prácticas institucionales de transparencia dependen de la voluntad institucional y no exclusivamente del diseño normativo. El informe de X Justicia que hoy presentamos es de primera importancia, ya que no solo presenta esta serie de hallazgos, sino que además busca que tanto las instituciones como la sociedad enfoquen su atención en conocer, evaluar y proponer estrategias para mejorar el servicio de impartición de justicia a nivel local. Organizaciones como X Justicia para Mujeres han mostrado tener la mejor disposición para colaborar con la judicatura, pero esto solo es posible si se hace de la mano de los tribunales y con información suficiente que sirva de base para diseñar e implementar programas tales como la capacitación y actualización de los operadores judiciales. La finalidad es que los tribunales estén capacitados, pero sobre todo que tengan incentivos para publicar las sentencias, decidir con justicia y calidad y resolver con una perspectiva de derechos humanos y de género. Ahora bien, juzgar bajo una lógica de transparencia, de escucha y retroalimentación con la ciudadanía y de evaluación constante del quehacer judicial beneficia también a la judicatura por distintas razones. Mencionaré al menos 2. La primera es que adoptar una política de transparencia significa hacer frente al desconocimiento que prevalece en México sobre el quehacer de los tribunales, a fin de revertir la crisis actual de descrédito institucional. Hay numerosos estudios que destacan, por un lado, el alto índice de desconfianza que empaña el trabajo jurisdiccional y, por otro, que los justiciables cuentan con poca o nula información al momento de acudir a los tribunales. Que también demuestran que falta acceso y comprensión de las resoluciones y que esto propicia que los medios de comunicación cuenten con información incompleta y a veces que hagan de esta información una práctica equivocada de comunicación. Es decir, se genera un ciclo perverso de ineficiencia y de desconocimiento sobre la impartición de justicia. Ahora, mostrar el trabajo cotidiano, dar un acceso pleno a las sentencias y a las razones que explican el por qué una institución decide cómo decide, es una estrategia ineludible para hacer frente a esta crisis de desconfianza.
y para construir una verdadera cultura de Estado de Derecho. La segunda razón consiste en que mostrar nuestras sentencias nos incentiva a los jueces a dictar mejores resoluciones y a velar en todo momento por los principios esenciales que rigen nuestra función, como son el de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo. Un juez que se sabe observado, leído, escuchado, está genuinamente incentivado y estimulado a tomar mejores decisiones, en las que no pueda cuestionarse su compromiso con estos valores. Dicho de otra forma, la opacidad no genera malas sentencias, pero sí protege a quienes toman malas decisiones. La transparencia no necesariamente genera la toma de buenas decisiones, pero definitivamente sí la fomenta. Se trata de que los jueces nos transformemos en referentes que fortalecen la cultura de la legalidad y del Estado de Derecho, pues aspiramos a que exista un respeto generalizado de las reglas y que la sociedad sepa que frente a la violación de esas reglas existe una probabilidad razonable de que esa persona será castigada por un tribunal. Es decir, las y los jueces debemos promover un sistema jurídico predecible y que dé un trato igual a quienes acudan a los tribunales. Por lo tanto, la certeza en los tribunales es una condición necesaria para que esto suceda. A manera de conclusión, el informe que hoy se presenta es de primera relevancia porque permite concluir con una base empírica que en México el poco o mucho acceso que tengan la ciudadanía a sus jueces y a sus sentencias dependerá del lugar en el que viven, pero sobre todo de la voluntad de sus juzgadores. Esto a su vez permite trazar una ruta para impulsar una política nacional de justicia abierta que a la par de los cambios legislativos se concentre en persuadir e incentivar a las y los jueces de adoptar prácticas de transparencia absoluta o de máxima transparencia y de rendición de cuentas que a la larga propicien el acceso a una justicia de mejor calidad y generen mayor confianza en las instituciones de impartición de justicia. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, magistrado. Creo que sí aplaudimos todo lo que se ha hecho desde el Tribunal Electoral en la materia de transparencia. Creo que así como lo señala, no es suficiente solo contar con una política de transparencia, sino tenemos que aspirar hacia políticas de justicia abierta, robustas, las cuales incluyen y están basadas en la participación ciudadana, ¿no?, a la transparencia proactiva. El caso de la Judicatura Federal es muy interesante porque ahí sí se hacen públicas todas las sentencias, bueno, casi todas, hasta hace poco, pero todavía tenemos retos en cómo acercarlos no solo a la ciudadanía, sino también los mismos juzgadores que laboran en los poderes judiciales estatales. A través de intervenciones que hemos tenido, hemos detectado que en algunos estados solo 8% de los jueces que laboran en un tribunal conocen los fallos de la Suprema Corte. Y esto nos habla de que tenemos muchas oportunidades para promover una transparencia proactiva, mover los fallos, hacer que lleguen a la ciudadanía y también internamente. Y bueno, ahorita me gustaría darle la palabra a un gran aliado en todo lo que tiene que ver con justicia abierta, el comisionado Joel Salas. Es un honor tenerlo con nosotras. El honor es mío, querida Ana, y es un honor no solo por que hayan tomado en consideración el hecho de que un comisionado del INAI, el que coordina la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, pueda tener voz en la presentación de este importante estudio, sino que en lo personal es un honor poder converger aquí tanto con el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, con la doctora Magaloni y con el magistrado Reyes. Y celebro y reconozco que el Senado se haya abierto a poder presentar desde esta representación nacional
la presentación de este informe porque en efecto creo que tiene repercusiones e impacto para todo el territorio nacional. Entonces, senador, reconozco la apertura para que desde este Senado se presente este informe. Voy a tratar de ser breve con algunos comentarios de la importancia del informe, y algo que a mí me interesa, me motiva y me preocupa es, después de que tengamos este informe, qué podemos hacer para intentar transformar esta, no quiero calificarla, pero esta dura realidad. En algún momento, cuando leí el informe y tras escuchar lo que planteaba Fátima como de los resultados, aquí tengo una cita que me gustaría compartir con ustedes sobre cómo el judicial de una entidad federativa entiende la participación, y bien destacaba Ana que qué bueno que se le puso sentido del humor a esto porque es muy fuerte lo que se presenta, y yo me dije, esto parece una obra de Beckett, ¿no? En determinado momento lo que se está planteando ahí. ¿Cuál es el problema de fondo? Que México pasa, esto se inserta desde luego dentro de nuestra calidad democrática, y México pasa por un momento crítico en el cual hay una transformación de la relación que había, al menos en los últimos sexenios, del Poder Ejecutivo contra los otros poderes. Entonces, el primer mérito de este informe, creo, es el tiempo en el que se presenta. Creo que con el cambio en la Presidencia de la República, el desempeño, la labor del judicial se ha puesto sobre la opinión pública, y este informe creo que abona a ello. Pero ¿cuál es el problema de fondo que atraviesa el Estado mexicano en su conjunto? Ya se ha dicho, una pérdida de confianza. La democracia electoral no dio los resultados que en determinado momento, hace quizás 30 años, se nos dijo que iban a llegar cuando ya los tendríamos. Y como muy bien dijo la doctora Magaloni, y pensando en el espíritu de ese gran literato y poeta francés Baudelaire, una de nuestras grandes flores del mal, sin duda, es un sentimiento que recorre todo el territorio nacional de injusticia y de impunidad. Y entonces hay una gran desconfianza hacia el Poder Judicial. Y el mérito de este estudio creo que nos da elementos para partir con cierta certeza de a partir de qué se fundamenta esta desconfianza. Y entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, que a mí me gustaría hablar más de Estado abierto, porque la Ley General de Transparencia habla con mucha claridad en su artículo 19 que todas las instituciones del Estado mexicano tienen que impulsar lógicas de apertura, llegamos al judicial. Y el mérito del estudio, son 40 páginas, los invito a que todo el mundo lo lea, es que moviliza en la práctica los dos principios fundamentales que están detrás de la noción de justicia abierta, de gobierno abierto, de parlamento abierto, de Estado abierto, y que es transparencia y participación. El estudio yo creo que hay que analizarlo de cara al otro estudio que nos presentó hace algunos años, si mal no recuerdo, 2017, diciembre, que se llama Transparencia en la publicación de sentencias, retrocesos a partir de la Ley General de Transparencia. Y ahí, en ese estudio, sí había recomendaciones puntuales, tanto al Legislativo como al INAI. Y creo que uno de los temas de fondo es por qué la Ley General le dio la potestad al judicial de definir aquello que es de interés público, hablando de sentencias, y por lo tanto que es el propio judicial quien determine que es susceptible de publicidad. Haciendo un registro en los papeles, curiosamente el primer proyecto de ley traía una definición que salió del Senado, traía una definición de interés público, pero creo que luego en Cámara de Diputados esto cambió. Y la pregunta de fondo es ¿por qué? Y creo que ya se esbozaba por parte de las personas que me presionan la palabra una hipótesis que vale la pena explorar. Todos los poderes judiciales tienen la capacidad de hacer versiones públicas de todas sus sentencias para publicarlas, y yo de entrada casi les voy a decir que creo que no. Entonces, entremos a esta persuasiva idea que nos sugiere la doctora Magaloni. La opacidad es producto, probablemente, de la falta de capacidades internas que hay al interior del Poder Judicial, pero también como parte, quizás, de una estrategia, perdón que me derive tantito
de donde yo vengo en términos de ciencia política y recordar el pensamiento de Easton, en donde hablaba de la caja negra, porque justo el Poder Judicial, dada la falta de capacidades en términos organizativos y en ocasiones quizás pues esta imposibilidad de ser predictibles en sus sentencias, pues la opacidad obedece a esta posible estrategia justo de que la ciudadanía no puede evaluar, no pueda vigilar y no pueda controlar, que creo que es lo más importante, la labor del Poder Judicial. Pero el mérito del estudio creo que es que encuentra un foco de análisis muy particular que nos da para poner en el debate público, ok, y ante ese problema y ante esa realidad, ¿qué hacemos y cómo nos movilizamos para modificarlo? Y sin que lo haga de manera explícita, porque insisto, se centra en las sentencias, sí nos deja ver de manera indirecta si es un tema o un problema de recursos por los cuales no se publicitan todas las sentencias, pues ¿por qué no entramos a meterle transparencia a la labor administrativa del Poder Judicial? Los recursos públicos que se tienen en los poderes judiciales locales se están invirtiendo de la mejor manera para dar los resultados que la gente está esperando para tratar de ganar una legitimidad de desempeño de cara a la sociedad. Y es ahí en donde en una parte del estudio se meten a analizar el componente de transparencia proactiva. Y no hay sorpresa. Ningún poder judicial estatal tiene políticas de transparencia proactiva. Hacen un análisis similar en función de la participación, y perdón que la lea, pero me parece que es muy ilustrativa de cómo en ocasiones el Poder Judicial concibe la participación y dice, cuando le piden a partir de solicitudes de información, que les diga cuáles son los dispositivos de participación que tienen al interior de ese Poder Judicial. Formación de un listón naranja en el mar con kayak, con el fin de hacer conciencia a la ciudadanía sobre la lucha de la violencia por razón de género. Yo no sé qué pasó al interior de X cuando recibió esta respuesta de mecanismo de participación ciudadana, pero creo que nos revela con cierta nitidez, y es ahí donde pensé en Beckett, cómo en ocasiones en algunos poderes judiciales hay esta concepción, como bien lo decía en su momento Fátima, que no es posible tener participación ciudadana y que no es posible poderse abrir a la sociedad. Ante este diagnóstico, ante esto que hoy nos señalan, hay como al menos 3 grandes preguntas que vale la pena formularse. La primera, y que estaba muy clara en el informe anterior, y ante esta realidad, y aquí veo a colegas del órgano garante de la Ciudad de México, ¿dónde está el Sistema Nacional de Transparencia? ¿En dónde estamos los órganos garantes? ¿Por qué? Porque por obligación cada año se tiene que publicar el catálogo de información de interés público. ¿Y por qué? Porque cada año, cada órgano garante tiene que convocar a sus sujetos obligados para que emitan sus políticas de transparencia proactiva. Aprovecho el espacio y lo siento mucho, pero así es. Únicamente el Instituto Nacional de Transparencia ha emitido las convocatorias correspondientes y ha hecho estos estímulos, porque quien hace bien su trabajo, pues hay que reconocerlo. Y he de decir que el Tribunal Electoral tuvo por ahí en su momento una mención. Segundo punto, y es una invitación muy respetuosa a X. Cuando recién me invitó Ana, justo le dije, oye, justo en este momento está la Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, se me va a complicar un poquito, los invito a que sigan, viene un panel sobre justicia abierta. Pero dije, no, hay que ir, porque es un espacio fundamental para hablar de la importancia y de la dimensión que tiene que en esta coyuntura y en este momento se pueda visibilizar el problema que hay en el judicial y poder encontrar alternativas conjuntas. Entonces, de manera muy respetuosa, yo hago la invitación a X a que
trate de sumarse al núcleo de organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza para el Gobierno Abierto, con la finalidad de que sus resultados y sus hallazgos puedan ser impulsados no solo a nivel federal, que creo que son realidades completamente distintas, como ya se dijo en muchas ocasiones en esta mesa, sino para poder impulsar los resultados y los hallazgos en las distintas entidades. Lo que me lleva al tercer punto. Desde el INAI, a partir del 2015, traemos ejercicios locales de gobierno abierto ya con 29 entidades federativas y justo en 8 participan los poderes judiciales en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Creo que sería fundamental hacer una alianza estratégica entre X, las organizaciones locales, con la finalidad de que los compromisos de los poderes judiciales locales tomen algunos de los hallazgos que están presentando y se puedan generar mejoras en el corto plazo. Porque sí, lo quiero decir con todas sus letras, al interior del Poder Judicial hay grandes aliados. Probablemente lo que representa y lo que presenta el estudio no es representativo de las voces y de los aliados internos que hay en el Poder Judicial para impulsar esta agenda de justicia abierta. Y finalmente, creo que valdría mucho la pena que tanto las personas que tenemos el honor de estar hoy presentando este estudio, como algunos de los que se encuentran aquí presentes, ya bien sea que estén en el Poder Judicial o en las organizaciones de la sociedad civil, tomemos este informe como un punto de partida con la finalidad de que esto no se quede aquí, de que a partir de la cancha en la cual jugamos, de la cancha en la cual nos movamos, podamos terminar de visibilizar el problema y, lo más importante, tratar de encontrar soluciones. La doctora Magaloni ya hacía algunas sugerencias en términos presupuestales. Pues en los gobiernos locales hay un tema muy fuerte de los gobernadores y mientras los gobernadores no quieran darle plena autonomía e independencia a los poderes judiciales, y eso que se vea reflejado con la dotación de recursos económicos para generar estas capacidades organizacionales internas, va a ser difícil. Sí, pero creo que es fundamental que también la sociedad monitoree, vigile y controle el ejercicio de esos recursos, como hoy lo está haciendo X a partir de este informe. Yo lo dejo ahí, no sé si hay espacio para preguntas y respuestas, y nuevamente reitero que para mí es un honor haber tenido la oportunidad de compartir algunas ideas sobre la importancia de este informe, y sin duda en el INAI X seguirá teniendo un aliado. Esperemos que lo podamos presentar en el INAI, que lo podamos presentar ante el Sistema Nacional de Transparencia e, insisto, que le podamos dar visibilidad al menos en aquellos estados que dentro de sus planes de acción en la lógica de gobierno abierto tienen al Poder Judicial dentro de sus comités coordinadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado, ¿no? Y de nuevo públicamente le agradezco. Sé que estaba cargada la agenda en esos días. Está tomando lugar la cumbre de gobierno abierto. Se me hace muy interesante, ¿no? Esa es la pregunta de justicia abierta. ¿Cómo la alcanzamos? ¿Qué podemos hacer para alcanzarla? Y hay cosas muy puntuales, muy concretas, cosas que nos corresponden a todos nosotros, y eso sí también le agradezco que lo haya dejado muy claro, ¿no? Que hay una parte de la responsabilidad y una parte de la contribución que nos corresponde a cada uno de los actores, ¿no? Pero esto me lleva en qué podemos hacer y por dónde empieza el cambio y cómo nos acercamos a esta justicia abierta. Hace poco, nosotras, en colaboración con todo un colectivo de organizaciones que se llama Lo Justo es que Sepas, trabajamos conjuntamente en una propuesta de iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y dejar claro que todas las sentencias son de interés público y por lo tanto tienen que hacerse públicas. Esta
esta propuesta, de hecho, se trabajó cercamente con justo el Comité de Transparencia y Anticorrupción y tenemos aquí el honor de estar con el senador Clemente Castañeda. De nuevo, gracias por tenernos y gracias también por ser nuestro aliado tan importante, toda la comisión en la búsqueda de justicia abierta. Entonces, le doy la palabra, senador. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Yo quisiera comenzar, por supuesto, reconociendo a X Justicia por el enorme trabajo realizado en esta investigación. Una aportación sustantiva que, como aquí ya se ha dicho, pues evidencia las limitaciones de nuestro sistema judicial en muchos ámbitos, pero particularmente en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información. Y por supuesto también quiero agradecer a quienes están presentes en esta mesa, a Fátima, a Joel, a Reyes, a la doctora Magalón y por supuesto a Ana, por la posibilidad de intercambiar puntos de vista sobre esta materia. El hecho de que estemos en el Senado de la República, por supuesto que nos compromete a un servidor, pero debo decir a muchos otros miembros de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y a muchos otros senadores y senadoras que han abrazado esta causa para a la mayor, en el menor tiempo posible, poder emprender, sí, un proceso de reforma que, entre otras cosas, nos permita avanzar en todo esto que se ha discutido aquí, particularmente en el tema de acceso a la información en el sistema judicial. Hablo de sistema judicial no solamente de los poderes judiciales estatales, sino de todo el conglomerado que representa el aparato de justicia en el país. La radiografía que se presenta el día de hoy pues merece, por supuesto, toda nuestra atención porque nos pone en alerta, por decirlo de algún modo. Es de verdad alarmante que ninguna entidad federativa alcance el 50% de puntuación general en materia de transparencia sobre las sentencias, como lo hace patente el informe, y resulta grave esto que se ha mencionado aquí, que se ha discutido aquí, que de manera generalizada los poderes judiciales en México nieguen el carácter de interés público de las sentencias, con todo y lo complejo que resulta el término en sí mismo, como lo ha apuntado Fátima Gamboa. Déjenme hacer una pausa en el caso de Jalisco, porque además es el estado que yo represento en este Senado de la República, porque me parece que es notable en cuanto a opacidad judicial. Jalisco ocupa el lugar 23 de este ranking con solamente 12.5 puntos de cumplimiento, 12.5 sobre 100. No tiene información acerca del número de sentencias emitidas y es de esos estados que no considera ninguna sentencia como de interés público y, por lo tanto, no publica ninguna. Es de verdad reprobable el práctico nulo compromiso con la transparencia, con el acceso a la información, con la participación ciudadana del Poder Judicial de Jalisco. Y a propósito de lo que comentaba el comisionado Salas, digamos, de cuál es la relación que se debe de tener entre los poderes públicos estatales y cómo fortalecemos la autonomía de los poderes judiciales, quizá toda esta discusión de la autonomía de los poderes judiciales debe de ir justamente emparejada con una discusión sobre sus capacidades institucionales y, por supuesto, sobre su independencia respecto de los otros poderes públicos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces
en las relaciones entre los poderes públicos en los estados no hay necesariamente relaciones de subordinación con los gobernadores. Al contrario, lo que hay en los poderes judiciales estatales son justamente la preservación de estos cotos de poder que impiden avanzar en muchas buenas prácticas, como es el caso que nos ocupa el día de hoy. En este panorama, con sus matices, esto que sucede en Jalisco pues se repite prácticamente en todo el país, y es que los poderes judiciales tienen como común denominador, decíamos, una falta de consenso acerca del concepto de interés público de las sentencias. Iré un poco más allá, más que una falta de consenso, pues una absoluta ambigüedad que se convierte en discrecionalidad para la interpretación de la propia ley. Incluso, por lo que revela el propio informe, pues este criterio de interés público tiene interpretaciones contrapuestas en muchos casos. Esto, por supuesto, nos obliga a revisar una parte de la legislación. Ya lo ha dicho aquí Ana Pecova, nosotros hemos insistido y lo vamos a hacer a la brevedad en una reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es justamente la que establece el día de hoy, que los poderes judiciales deben hacer públicas solo aquellas sentencias que sean de interés público. Y esto, como lo hemos mencionado aquí, pues es profundamente ambiguo. Esta disposición representa un obstáculo al principio de progresividad del derecho a la información y a la máxima publicidad, ya que deja criterio de los poderes judiciales locales determinar qué es de interés público y qué no. Y como hemos visto en el informe, esto solo pues ha llevado a islas de opacidad y a prácticas que van en contrasentido a las prácticas de transparencia, ya de transparencia proactiva, pues mejor ni hablamos, ¿no? Gracias al acercamiento de X Justicia es que senadores de diversos grupos parlamentarios, como lo comentaba yo hace algún momento, hemos iniciado la corrección de esta disposición. Yo quiero aprovechar para reconocer en este espacio a la senadora Verónica Delgadillo, a la senadora Patricia Mercado, a la senadora Xóchitl Gálvez y al senador Miguel Ángel Mancera, que junto con un servidor y junto con las organizaciones que Ana ha mencionado, hemos presentado ya esta iniciativa de la mano de X Justicia para reformar este artículo 73 de la Ley General de Transparencia y establecer que el texto íntegro en versión pública de todas las sentencias deba de ser información pública. ¿Por qué es importante que las sentencias sean públicas? Ya se ha comentado también el tema en la mesa. Desde luego, para garantizar el acceso a la información y la máxima publicidad, pero también para evaluar y monitorear los procesos judiciales. De manera significativa se trata de una reforma que serviría para detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales. Bien lo decía el magistrado Reyes Rodríguez. La transparencia por sí mismo no reproduce buenas sentencias. Sin embargo, la máxima publicidad y la transparencia en todo el proceso judicial, particularmente en lo que tiene que ver con las sentencias, sin lugar a dudas generará incentivos para que quienes tienen a su cargo todo el proceso o incluso la última palabra se sientan observados, vigilados, leídos, escuchados al momento de emitir sus propias sentencias. Hoy en México hay un problema muy grave de conflicto de interés, esparcido en, diría yo, todo el andamiaje institucional. Lo vemos no solo en el Poder Judicial, lo vemos en los gobiernos locales, en las más altas esferas del Poder Ejecutivo, en el mismo Poder Legislativo. Yo estoy convencido que una práctica de apertura, de transparencia, contribuye sustancialmente a reducir el margen para incurrir en conflictos de interés y en sesgos en la toma de decisiones. En otras palabras, a más transparencia, menos espacio para la corrupción y el conflicto de interés. Por ello,
yo diría que esta reforma también permitirá a las personas ejercer su ciudadanía y hacer exigibles sus derechos, al contar con la evidencia de las resoluciones judiciales que les afecten, al saber por qué y con qué argumentos se tomó una decisión. Y finalmente, yo confío en que una reforma de esta naturaleza sí puede servir para incentivar la denuncia, ya que, como es sabido, muchos mexicanos no denuncian precisamente por desconfianza en el sistema. Ya la doctora Magaloni hacía un comentario sobre la independencia y la lejanía del Poder Judicial en general con los y las ciudadanas. Todos los poderes públicos estamos llamados a implementar prácticas de apertura, transparencia y rendición de cuentas. Todos estamos llamados a combatir los nichos de conflicto de interés. Por eso, así como se habla de gobierno abierto, de parlamento abierto, pues hoy también tenemos que hablar obligadamente de poder judicial abierto o, para acuñar el concepto que vertía aquí el comisionado Salas, de Estado abierto. Por ello, no me resta sino reiterar la apertura del Senado de la República, por supuesto de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, para seguir trabajando en estos temas. La Comisión, dicho sea de paso, ha impulsado prácticas de parlamento abierto en muchas de las discusiones que ha tenido este Senado de la República. ¿Acaso el más exitoso de ellos, digo yo, tiene que ver con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional? Esperemos que no sea el único buen ejemplo que ha puesto esta legislatura y que al contrario se sigan sumando muchas otras discusiones en la materia. Entre otras, tendremos en puerta próximamente toda la discusión a partir de práctica de parlamento abierto de toda la reforma laboral y seguramente de muchas otras materias que serán de interés, ahora sí, en el sentido más amplio del término, de interés público de las mexicanas y los mexicanos. Queda expreso nuestro compromiso para avanzar, además, en esta iniciativa de ley de reforma a la Ley General de Transparencia, en espera de que vengan muchas otras iniciativas de grupos, de organizaciones, de activistas, con miras a fortalecer nuestras prácticas de transparencia, de acceso a la información y de participación ciudadana. Muchas gracias a todas y a todos y una vez más bienvenidos. Muchísimas gracias, senador. Esto ya nos lleva al final de nuestro evento. Estamos obviamente muy entusiasmadas y emocionadas con la presentación de esta iniciativa para reformar la ley, pero también estamos muy conscientes de que esto es solo el primer paso a hacer esta reforma. Lo bueno es que se ha conformado una alianza de senadores de distintos partidos políticos, entonces esto creo que habla de por sí mismo de la importancia del tema. Empezar a publicar las sentencias, desde luego, es el primer paso para nosotras. Luego tenemos que ver cómo las acercamos a la ciudadanía, cómo ponemos en la práctica a lo que nos referimos como transparencia proactiva. Y esto nos lleva a otro tema que no lo tocamos hoy, pero quizá en otro evento próximo, que tiene que ver con la accesibilidad de las sentencias en un sentido un poco más amplio, no solo en el sentido físico. Cómo están escritas, en qué formato, qué tan largas están, cómo es el lenguaje que se utiliza y cómo esto también es un obstáculo adicional a que la ciudadanía se involucre en la manera en la que se imparte la justicia. Y finalmente, solo para cerrar, la justicia abierta no es un fin en sí para nosotras, sí, más bien lo vemos como una estrategia para llegar a una sociedad más participativa y una sociedad más incluyente, más justa. Creo que de todas las participaciones que tuvimos queda muy claro que para lograrla se necesitan muchos recursos humanos, recursos materiales, económicos, pero se me hace lo más importante para
para resaltar aquí, comprender que esto es algo que nos va a beneficiar a todos, que no solamente le va a servir a la ciudadanía para otorgarle más herramientas para monitorear cómo trabajan los servidores públicos, sino también es el único camino que tiene el Poder Judicial en este momento para gestionar más apoyo, más credibilidad sobre el trabajo que realizan. Y acá me están presionando solo para mencionar que estamos persiguiendo distintas estrategias. Una es desde luego la estrategia de presentar una reforma, una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia, pero también se ha hecho un seguimiento y otro trabajo de manera colectiva que se ha hecho a través del colectivo Es Justo que Sepas. También se ha presentado de una manera simbólica una demanda en contra de todos los jueces y magistrados que laboran en el Poder Judicial de Zacatecas como uno de los estados que no ha hecho pública ni una sola sentencia en los últimos 2 años. Entonces es una demanda masiva que también incluye el gobernador, ¿no?, por aprobar y promover una legislación que va en retroceso en términos de derechos, en lugar de aspirar hacia la máxima publicidad, cómo nos vamos para atrás. Entonces vamos a seguir presionando, vamos a seguir mirando y en 2020 se va a realizar un siguiente informe en el cual esperamos ver un poco, por lo menos algo de verde, no un mapa totalmente rojo. No me quiero despedir sin antes felicitar a todo el equipo de X que hizo posible este seguimiento y la realización de este informe. Es un equipo que constantemente me sorprende, me inspira y me orgullece profundamente, y de nuevo agradecer a nuestros comentaristas el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a visibilizar la importancia de este tema, y al Senado y al senador Clemente Castañeda por tenernos y abrirnos la puerta del Senado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.